Hola, mi nombre es Lady Ramírez. Me encuentro estudiando Seguridad y Salud en el Trabajo en segundo semestre en la Universidad del Tolima. Hoy vamos a hablar de la anatomía y fisiología del sistema linfático. El sistema linfático es el segundo sistema de transporte más importante del organismo después del sistema circulatorio. Se trata de un sistema de transporte semejante al aparato circulatorio, con la diferencia de que no es un sistema cerrado, sino que se inicia en los tejidos corporales, continúa por los vasos linfáticos y desemboca en la sangre, realizando por lo tanto un trayecto unidireccional. Además que el líquido que se transporta no es sangre, sino linfa. Esta verdadera red se ubica en el cuerpo a un nivel muy superficial, por debajo de la piel. El sistema linfático está compuesto por las amígdalas, el timo, el vaso, los vasos linfáticos, el conducto torácico y los ganglios. Función circulatoria consiste en llevar el líquido que rodea las células intersticiales e intercelular hacia el sistema circulatorio o cardiovascular. Esto lo hace a través de un sistema de conductos que se llaman vasos linfáticos. El líquido intersticial que circula a través de los vasos linfáticos se llama linfa. La presión que genera el corazón al pulsar la sangre al sistema circulatorio hace que haya una presión hidrostática que llega a los capilares. La sangre se exprime y se filtra el líquido hacia el espacio intracelular. Este proceso de filtrado se produce porque entre las células hay unos espacios que actúan como poros y permiten el paso de este líquido. La sangre está compuesta por agua, células, proteínas y otras sustancias, pero no todo tiene capacidad para pasar por esos espacios. Pasan algunas proteínas y sustancias de menor tamaño. Esto se debe a la presión hidrostática que hay en el interior del capilar. Entonces, este fluido que sale es lo que se llama el líquido intersticial, que es un filtrado del plasma sanguíneo. Conforme va pasando la sangre por el capilar, esa presión hidrostática va disminuyendo y también aumenta la presión osmótica, aumenta la concentración de sustancias en el capilar y esto hace que parte del líquido que hay en el espacio intersticial vuelva a la sangre. El líquido que se filtra es mayor que el que entra. Desde los capilares se filtran aproximadamente 20 litros al día, se reabsorben al final 17 y quedan 3 litros al día. Para que ese líquido no se quede ahí estancado, por eso está el sistema linfático que se encarga de drenarlo hacia el sistema circulatorio. El sistema linfático está formado por un líquido llamado linfa que fluye por el interior de los vasos linfáticos, por varias estructuras y órganos que contienen tejido linfático y por la médula ósea. La linfa es un líquido transparente pobre en proteínas y rico en lípidos que recorre los vasos linfáticos. El líquido intersticial y la linfa son básicamente iguales. La principal diferencia entre ellos es su localización. Una vez que el líquido pasa al tejido intersticiales, a los vasos linfáticos ya recibe el nombre de linfa. Los vasos linfáticos son unos conductos parecidos a las venas o más grandes y resultan de la confluencia de los capilares linfáticos. Al final, estos se van uniendo entre sí, formándose en vasos más grandes que llegan al sistema circulatorio. Los ganglios linfáticos son agrandamientos que se van encontrando en forma intermitente a lo largo de los vasos linfáticos que tienen células tensoactivas que son importantes en la defensa inmune del organismo. Son los linfocitos B y T y son un tipo de glóbulo blanco. Los ganglios son pequeños, existen entre 500 y 1000 y suelen localizarse alrededor de los vasos linfáticos más grandes, los cuales resultan de la unión de varios vasos más pequeños. Podemos ver en las diferentes zonas en las que se acumulan, a nivel de la zona de la ingle, de las axilas, del cuello y de la región paraórtica. Estos vasos se irán uniendo en vasos cada vez mayores, como en los vasos colectores, luego a los troncos linfáticos y finalmente a los conductos linfáticos. Existen dos conductos colectores, el conducto torácico y la gran vena linfática. La estructura es similar a las venas del mismo calibre, pero la media es más desarrollada y tiene más células musculares. El conducto torácico es el conducto más importante y recoge la linfa de todos los linfáticos del cuerpo, excepto el de la mitad derecha del tórax, cuello, cabeza y brazo derecho. El conducto linfático derecho, también llamado la gran vena linfática, se forma por la unión de los troncos yugular, subclavio y drena la linfa procedente del miembro superior derecho y de la parte derecha de la cabeza, cuello y tórax.
Función inmune. En caso de sufrir una agresión por un organismo externo, por ejemplo una bacteria, virus, una amigdalitis, otitis o una herida, estas infecciones suelen localizarse en los tejidos, no en la sangre, es decir, nuestro sistema inmune tiende a dejarla localizada ahí. Los linfocitos con ayuda de los macrófagos reconocen células extrañas, microbios, toxinas y células cancerosas y responden de dos formas principalmente. Los linfocitos T destruyen a los invasores causando su lisis, que producen la muerte celular, y los linfocitos B se diferencian de las células plasmáticas secretoras de anticuerpos, que son proteínas que se combinan con sustancias extrañas específicas y las destruyen. Todo el sistema linfático tiene ganglios linfáticos distribuidos de tal manera que la linfa siempre se va a filtrar para evitar que las bacterias lleguen con facilidad a cualquier parte del cuerpo. Función de transporte de sustancias de lípidos alimentarios, proteínas y macromoléculas. Los vasos linfáticos transportan los lípidos y vitaminas liposolubles. Las amígdalas palatinas y D son órganos del sistema linfático que trabajan en la defensa del cuerpo. Son estructuralmente similares a las placas de Peyer. Las amígdalas palatinas son las amígdalas de mayor tamaño. Durante el desarrollo embrionario se ubican a los lados del fondo de la cavidad bucal. A medida que las amígdalas palatinas se desarrollan en sus tejidos, se forman sitios huecos llamadas criptas. Las células linfoides se acumulan alrededor de las criptas y se agrupan para formar estructuras llamadas folículos linfoides. Las células linfoides agrupadas pueden destruir las bacterias que entran en ellas. Otras amígdalas ubicadas en la base de la lengua, la pared posterior de la nasofaringe y el orificio de los conductos auditivos de la faringe funcionan de manera similar. El timo es un órgano del sistema linfático que trabaja en las defensas del cuerpo. En el timo, los linfocitos llamadas células T, que se forman en la médula ósea roja, maduran y se especializan. El timo también produce hormonas que se cree que regulan el desarrollo de las células T. El vaso es un órgano cuyas funciones contribuyen mayormente a las defensas del cuerpo. Se le considera parte del sistema linfático y es el órgano linfoide de mayor tamaño. El vaso está ubicado entre el fondo del estómago y el diafragma. Está rodeado casi por completo de peritoneo y dos pliegues peritoneales que lo mantienen en su posición. Contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos y es de color purpúreo oscuro. Las variadas funciones del vaso incluyen procesar la sangre para eliminar plaquetas y glóbulos rojos muertos o defectuosos, reciclar el hierro de los glóbulos rojos, reproducir glóbulos rojos nuevos en el feto en desarrollo y funcionar como un lugar donde aumenta las poblaciones de linfocitos. Y con esto concluimos que es un sistema abierto, que está compuesto por linfa, por vasos linfáticos y además tiene una estructura que son los ganglios. Los órganos linfáticos son el vaso y el timo. Los tejidos linfáticos están las amígdalas, las placas de Meyer y la médula ósea.